buenos días compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Paula Cabas y con este video les quiero contar un poco acerca de qué fue lo que aprendí de la asignatura de Historia Económica de Colombia. Pues quiero empezar hablando de un tema que me gustó muchísimo, ya que siempre he estado muy interesada por estas comunidades y creo que con esta asignatura pude aprender acerca de ellos de una forma muy diferente, y pues son las comunidades indígenas que habitaron en la mayoría del territorio que hoy conocemos como Latinoamérica. En este caso, pues del territorio que hoy conocemos como Colombia. ¿Quiénes son los originarios de este terreno? Es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, y gracias a esta materia pude descubrir no solo características sociales de estas personas, sino también aprender un poco de cómo desde ese momento ya ellos vivían la economía, ya hasta un punto en el que pues se crea la república, y ya una vez creada la república la economía colombiana se caracterizaba por pues todo lo que conoceríamos como una economía agraria, en realidad bastante tradicional, con escasa conexión entre las regiones del país. Así que esto pues les daba unas características que se estuvieron manteniendo por mucho tiempo. Por ejemplo, en el tema de la colonia, pues el principal producto de exportación fue el oro durante mucho tiempo, así como en otras diferentes regiones o partes de este sector. Aunque pues sí es verdad que se fue dando, digamos que un aumento de la producción en lo que sería en regiones que se destacan mucho. De hecho, no solamente para la parte de la eh, digamos la parte del oro, sino en otros productos también, que pues bueno, ese aumento se fue dando en regiones como Antioquia o en la parte del Pacífico. También hay que destacar que el crecimiento económico durante la primera década de lo que fue el siglo XIX fue bastante lento. Entonces ahí ya pasaríamos a hablar de cómo los cambios en realidad estuvieron viniendo a partir o a mediados del siglo XIX, y esto ya se empieza a dar con el desarrollo de nuevos productos de exportación, por ejemplo entre ellos el tabaco, la quina, el café, y pues también una minería de oro que ya estuvo siendo un poquito más explotada, y lo que se llama o se denomina mucho como la plata moderna. Aún así, el despegue exportador solo vino con el café. Como sabemos, Colombia siempre ha sido un país que ha tenido mucho de, o bueno, se ha aprovechado mucho de lo que es ese maravilloso café que obtenemos. Entonces, durante las primeras 3 décadas del siglo XX, el auge se dio pues en la zona cafetera central. Bueno, también aprendemos mucho de lo que es el país nuestro relacionado con algunas crisis, o sea, cómo se vivió en este país ciertas crisis que se dieron a nivel mundial, como por ejemplo fue la crisis de los años 30 durante el siglo XX, que en este país lo que hizo fue que frenó, digamos, ampliamente las oportunidades de exportación y puso a la industria manufacturera y a lo que fueron pues en ese momento los servicios modernos orientados hacia el mercado interno, en lo que es pues el centro de desarrollo básicamente. También hay que destacar cómo las iniciativas industriales se fueron remontando a experimentos, digamos, pioneros, primitivos. Y esto pues se dio a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. También como la industria y pues los servicios, como la industria y los servicios modernos fueron el eje de un proceso de crecimiento económico rápido que se estuvo dando o prolongando hasta los años 70. ¿Qué sucede? Que todo esto estuvo en realidad acompañado de un esfuerzo, digamos que relativamente exitoso para diversificar la base exportadora, porque pues como sabemos esto estaba bastante, digamos, centrado en ciertos productos. Entonces ya aquí ya se estaba diversificando un poco, y todo esto pues se da desde la crisis cafetera que se estuvo dando a mediados de los años 50, ¿vale? Ahora aquí ya pasaríamos pues a hablar un poco de cómo todo esto se relaciona, digamos, a la política. Todas estas bases económicas que hemos estado comentando o hablando en realidad tienen una relación con lo que hoy es la política que vivimos, porque a fin de cuentas la economía, que es lo que mantiene a la sociedad, lo que le da las condiciones de la sociedad, viene
tomado o se ha dado en base a las políticas que las personas que tienen el poder de realizarlas hacen. Entonces también gracias a esta asignatura he podido entender cómo básicamente siempre hemos estado viviendo de la misma forma, pues manejados por ciertas familias o ciertas personas que han mantenido el poder y quizá no de la mejor forma posible, tomando ciertas decisiones. También pues hemos conocido a personajes de la historia de la política quienes hicieron un buen manejo y pues bueno, a través de la asignatura en general, sin especificar en nombres, hemos podido entender o comprender un poco de lo que es también esa parte política y pues la relación que tiene con la historia económica de este país. Ya para terminar, pues también conocimos, o en mi caso pues conocí un poco acerca de cómo Colombia se pudo de cierta forma salvar de la crisis latinoamericana, de la deuda de los años 80, pero en realidad fue a partir de ahí cuando Colombia entró, digamos, en un proceso de menor expansión económica, podríamos decir, porque la expectativa de que la apertura económica de comienzos de los años 90 se acelerara o digamos acelerara el crecimiento no fue algo que se dio. Así que esto generó que se alcanzara un 3,5 anual en 1990 hasta 2018. Y esto, digamos que en contra de un 5,1 que se estuvo alcanzando desde 1950 hasta 1980. Y bueno, la causa básica de esta desaceleración fue un fuerte y un prolongado, alargado, digamos, una falta de industrialización, una desindustrialización. Y esto pues fue generando ciertas dificultades del sector agropecuario para adecuarse a una economía mucho más abierta. Así poco a poco el cambio se fue dando de una forma positiva y ha sido esto de creciente importancia o de gran importancia para los sectores petroleros, para los sectores mineros y pues bueno, especialmente para el sector petrolero, porque este se estuvo consolidando acá en las primeras décadas del siglo XXI y hoy hemos visto que es un sector, digamos, consolidado, ¿ya? Entonces también aprendí un poco de esto, de qué es lo que hoy en día pues tenemos como país, cómo nos fuimos consolidando como país, cómo hemos llegado hasta este punto en el que estamos desde unos inicios tan antiguos como las comunidades primitivas. Muchas gracias.